ninguna de esas políticas diseñadas localmente para cumplir con el consenso de Washington podrían haberse llevado adelante sin la complicidad de distinto tipo de dirigencias. Por supuesto, un sector de la política, un sector muy importante del peronismo que acompañaba, y desde ya dirigencia sindical, que no estuvo a la altura de las circunstancias. Quizá estoy pensando en cosas que nos han pasado muy recientemente y algún punto de contacto, pero sí hubo otras, y son las que queremos celebrar. Hubo otras corrientes de dirigencia sindical que le hizo honor a toda su historia. Estamos en línea con Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma, y además quiero recordar que integró aquel Consejo Directivo de ATE Nacional y la Secretaría General de ATE Capital durante el menemismo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Soy Pablo Caruso, con Luis Pablo Giníger y Valeria Delgado te saludamos en la 750. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? A vos y a todo tu equipo, buenas tardes. ¿Qué significaba ser dirigente sindical durante el menemismo, Pablo? Y depende. Si eras amigo de Menem y estabas de acuerdo con todas las políticas neoliberales que aplicó, te iba re bien, te hacía millonario, por ejemplo, como ocurrió con varios dirigentes que todavía están, ¿no? Sentados ahí en la CGT. Ahora, si eras dirigente como Germán Abdala o como nosotros, no me quiero nombrar porque me da vergüenza nombrarme yo mismo, pero dirigentes como Mari Sánchez, como el propio Hugo Yasky y otros compañeras y compañeros muy valiosos, obviamente era un dolor terrible ser dirigente en esa época. Era durísimo enfrentar las políticas del neoliberalismo que tenían consenso popular, lamentablemente, porque Menem, el peor daño que le hizo a la democracia en la Argentina y a los sueños libertarios del pueblo argentino fue justamente el llevar adelante lo que la dictadura no pudo hacer, pero sin necesidad de generar un genocidio. Tal vez el genocidio lo hizo de otra manera, pero no como la dictadura, y lo hizo con el voto directo y secreto de la gente. O sea que fue preliminar a lo que después vendría con furioso el neoliberalismo de la mano de Macri. Pero ni siquiera creo que Macri alcanzó la magnitud del saqueo que hizo el menemismo en la Argentina. Pablo, ¿qué significaba ser trabajador y trabajadora del Estado en medio del proceso de privatizaciones? Y tenía la espada de Damocles sobre la cabeza, porque no sabías cuándo te echaban del trabajo. Estaba todo el mundo realmente con mucha preocupación, asustado, angustiado. Hubo casos de gente que se murió de infarto, de amargura, cuando cerró Somisa, cuando cerraron un montón de empresas del Estado. Más de 650.000 trabajadores del Estado echó Menem en la calle. Cuando privatizó los ferrocarriles. Bueno, fue durísimo porque además se los tomó como variable de ajuste. Si hay un ejemplo de tomar a un sector como variable de ajuste, ese fue justamente los trabajadores estatales, que luego eso arrancó en el Estado Nacional, hizo un desguace tremendo, lo hizo en educación, en salud, en todas las áreas, ciencia y tecnología, y fue copiado por la mayoría de los gobernantes. Realmente fueron 10 años de terror. ¿Qué tal, Pablo? Luis Pablo Giníger te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quiero preguntarte en particular por las discusiones que seguramente ustedes tendrían en aquellos años. Por un lado, por supuesto, con buena parte de los trabajadores que a lo mejor no veían las cosas de la misma manera que ustedes, porque bueno, al fin y al cabo, alguien apoyaba a Menem y de hecho fue reelecto en 1995, ¿no? Pero sobre todo quiero preguntarte por las discusiones que tenían en los ámbitos de militancia con quienes hasta hace muy pocos años ustedes venían de una trayectoria común, ¿no? Compañeros dentro del ámbito sindical o en los distintos partidos políticos que todos ustedes integraban. Bueno, teníamos debates muy fuertes. Primero, los debates fueron en la campaña electoral, ¿no?
porque primero hubo una interna entre Cafiero y Menem, y obviamente yo era de los que empujaba para que Cafiero fuera electo y no Menem, y bueno, la verdad que esa discusión en el sindicato prácticamente se perdió, porque la mayoría de los compañeros y compañeras empujaban que Menem fuera presidente. Luego en los sectores de trabajo costaba que los propios compañeros que veían el desguace que se estaba ocurriendo, como arrancaron con las empresas del Estado, había tal desgaste de las empresas del Estado que bueno, me refiero a Ferrocarril, Telefónica, que medio que se compraron el discurso de que daban pérdida y que se iba a aplicar un salariazo, una reducción productiva, las cosas que prometió que jamás cumplió y que realmente fueron al revés. Y entonces al primer tiempo costó un poco el debate. Luego la militancia comenzó a entender y comenzó a pelear y a militar fuertemente para derrotar a Menem en el 95. No alcanzó porque nos llevó un tiempo cerrar filas alrededor de eso, y también es cierto que hubo un sector activo de la militancia que era peronista y en el sindicalismo que abiertamente jugaban en favor de Menem, y bueno, eso también jugó en contra es decir, ya en el Parlamento, lo político era el grupo de los 8 encabezado por Germán, el Chacho, bueno, varios compañeros, el Conde Ramos, muchísimos compañeros valiosos, el Juanpi Cafiero, y bueno, ahí se daba la disputa y fueron los únicos que se plantaron fuertemente contra las privatizaciones, que eran una vergüenza. Como dijo Germán Abdala en aquel momento, está vendiendo a la aerolínea argentina por el valor de 2 jumbos. Eso fue lo que hizo. Lo mismo con YPF y demás. Pablo, ¿cuál sentido? Sí, que fue el quiebre. Había mucha plata. Además. Claro. ¿Cuál fue el quiebre en ese sentido, no? Vos decís que costaba mucho. Bueno, ¿cuál fue el quiebre? Porque recuerdo varios hitos, ¿no? El primer granito es la conformación de la CTA, sin duda, pero después hubo grandes movilizaciones, como la Marcha del Hambre, si no recuerdo mal el nombre, la Carpa Blanca, bueno, hubo varios hitos que a lo mejor terminaron de empujar. Federal. La Marcha Federal, claro. La Marcha Federal fue el comienzo del fin de la división entre los sectores. Si ya estaba Cavallo instalado como ministro de Economía y comenzaba a notarse claramente un desvío absoluto de lo que era la premisa del peronismo. Entonces, a partir de ahí comienza a haber a la par de que la gente también comienza a criticar mucho. Lo que pasa es que recordemos que ganó, porque es contradictorio por ahí lo que yo les digo, de que la gente empieza a alzar la voz, empiezan las marchas flacas que eran al principio del menemismo, se van engrosando, se van convirtiendo en marchas mayores, los compañeros empiezan a participar más, empieza a haber más unidad, se va a la constituyente, recuerden ustedes, ahí se hace una buena elección. No obstante, Menem vuelve a ganar porque la gente estaba recontra endeudada con cuotas por el tema de la convertibilidad. Claro. Pero el quiebre comienza a ser a partir, yo creo, de las políticas económicas llevadas adelante por Cavallo, que eran nada más y nada menos que lo que planteaba Martín Ríos, y eso llevó adelante la Marcha Federal. Así que ahí podríamos, para nosotros, poner el punto de inflexión. Pablo, esta era la charla que teníamos ganas de tener en un día como hoy, desde esta mirada y con este testimonio. Un gran abrazo, gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Chao. Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma, parte del consejo directivo de aquel ATE que tan importante fue para marcar esa diferencia, los nombres propios que allí se mencionaban, ¿no es cierto? Germán Abdala, el propio Hugo Yasky, y lo que significó, Luis, para vos puedes completar si querés, la ruptura de un bloque muy importante del peronismo, ¿no? Que efectivamente desde lo político después
comenzó a conducir un poco la situación. Ya cerrás, no quiero dejar de mencionar esto, nos escribe Fabián Martín, un delegado del Malbrán, también por supuesto de ATE, y cuenta: nosotros tomamos el instituto por 6 meses, de diciembre del 96 a junio del 97, 101 despidos, luego sus reincorporaciones, en abril la carpa blanca, el principio del fin de la segunda reforma del Estado. Luispa. Sí, es como vos decís, me parece que hay muchísimas experiencias, seríamos injustos y no llegaríamos a hacerle justicia a todas, pero hubo muchas experiencias de resistencia, muchísimos casos. El Malbrán es una, la recuerdo perfectamente. Me parece que la idea de la marcha federal que decía Pablo Micheli sintetiza todas, y luego, bueno, las disputas políticas, por supuesto, dentro del peronismo como un ámbito muy particular entre un modelo y otro, ¿no?